Hemos estado estudiando sobre el tema general, templo versus iglesia, ante la necesidad de tener un contexto bíblico de lo que es el templo y de lo que es la iglesia, cuáles son sus funciones. Al final, en un estudio cronológico, ordenado de la palabra de Dios, nos da fuentes para comprender cuál es el significado de cada concepto y no perdernos en la bruma ni empezar a tomar conceptos que están fuera de lo que la palabra de Dios nos indica. Nuestra regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que conocerla y entenderla. Y hoy vamos a ir al capítulo 24 del libro de Éxodo. El pueblo ya está junto a aquella montaña. El pueblo que ha salido en su viaje 3 meses ha transcurrido y está ya enfrente, ya listo en aquella montaña. Y el verso 12, en su segunda parte, nos dice: sube a mí al monte. Sube a mí al monte. ¿A qué monte? Al monte Sinaí. Dios los había llevado ahí con un propósito, con un plan, manifestarse a ellos. Y eso no ha cambiado. Dios no quiere que usted y yo seamos simplemente espectadores, sino seamos hacedores, que vivamos la palabra. Y cuando decimos hacedor, que hagamos la palabra, quiere decir que se manifieste en nosotros el poder de la palabra. Amén. Y eso debemos de orar. Hermanos, no solamente debemos de orar por venir al templo, no solamente debemos de orar por estar aquí, gracias Señor que me permitiste, es lindo, sino debemos de orar por ser hacedores de la palabra. O sea, que lo que yo he escuchado, lo viva. Amén. Ese es el desafío. El que me ama, mi palabra guardará y yo le amaré. Escuche bien, mis palabras no son gravosas, no son una carga. Si a alguien la palabra de Dios es una carga, algo falta y le falta mucho. O sea, nosotros no nos pongamos palomitas, bueno, ya tengo asistencia, ya me vieron, eso es bueno. Pero Dios no solamente quiere eso. Y en este pasaje vamos a entender esto: sube a mí al monte. ¿Está conmigo en el verso 12 del capítulo 24? Abra su Biblia y vaya anotando y vaya marcando. Mire, en un momento escuché una recomendación de un analista, de un experto en las áreas de turismo y de eventos. Él presentaba que para los próximos años los espectáculos o lugares o ambientes que permitan la participación e involucrar a los clientes en todas sus actividades serán los que tendrán el éxito, serán los que permanecerán. O sea, lo que viene no es simplemente ser un espectador, pagar por ir a sentarse, ir a ver y estar ahí. Fíjese, sino los próximos, las empresas que tendrán éxito son aquellas que en todas sus actividades involucran al cliente. Y esto quiere decir, el cliente puede tocar, puede participar, puede estar siendo parte del desarrollo del programa. ¿Por qué? Porque cuando una persona solamente viene y ahí está, y está viendo sin movilizarse, solo está ejerciendo una parte de sus sentidos y quizás no llegue a captar todo. Y eso es muy importante que lo entiendan y lo comprendamos todos los que estamos aquí. Ese es el modelo de Dios. Hemos escuchado que oirás la palabra, pero dice, pero la practicarás, la repetirás, y habría que vivirla en cada momento del trayecto de la vida. O sea, ¿por qué es tan importante involucrar? Porque a través de los otros sentidos la gente puede captar la vivencia, puede captar la enseñanza,
le queda grabada la experiencia de aquel momento. O sea, no solamente fue la vista, no solamente fue el oído, el tacto, alguna circunstancia, alguna actitud quedó bien marcada en la mente y en el corazón de aquel cliente. Y entonces el cliente, como ha vivido una gran experiencia, va a recomendar, va a ir satisfecho, se va a ir alegre. Pero el cliente entonces satisfecho va a recomendar a otro cliente. Amén. Un cristianismo, una iglesia sin vivencia es una pobre iglesia. Un creyente sin la vivencia del Señor, sin la participación. Y oiga lo que el Espíritu Santo le dice. Oiga lo que el Señor nos dice. Tenemos que ser participantes, desarrolladores del plan de Dios. Dios nos ha puesto con ese propósito. Y ese plan de Dios no ha cambiado. ¿Cuántos están aquí? Amén. Moisés ya había tenido la experiencia de encontrarse con Dios. Más de un año atrás, él lo había vivido. Vamos a recorrer, vamos a colocarle fecha. Como un año atrás, él se había encontrado con el Señor en el Sinaí. A los 80 años, él había tenido la experiencia y la vivencia de una manera especial, a la manera de Dios. Pero él había sido transformado. Aquella experiencia lo transformó. ¿Acaso Moisés no sabía la ley? ¿Acaso Moisés no sabía lo que Dios quería para él? ¿Acaso Moisés no tenía la formación en la estructura y en la cultura de su pueblo? Amén. ¿Acaso no tenía sus costumbres? ¿Acaso no tenía la preparación del pueblo donde fue educado en Egipto? Las leyes de Egipto las tenía bien marcadas, ¿o no? Él sabía perfectamente, sabía y se había formado. O sea, en su pueblo, tanto Egipto era su pueblo como la nación hebrea era su pueblo. Y eso le creó un conflicto y eso por eso tiene que abandonar y refugiarse allá en el desierto. Pero toda esa preparación no le bastó y no le servía para el proyecto que tenía por delante. Si queremos ejercer un liderazgo, no solamente es conocimiento, no solamente es formación, es acción, es tener una comprensión de lo que Dios nos está llamando. Amén. Por eso, aquel hombre tuvo esa experiencia en la zarza. La zarza ardía y no se consumía. La zarza significó una revelación y una manifestación sobrenatural de Dios. Aquel encuentro con Dios lo transformó, le dio una vocación, le dio un sentido a su vida. Amado, si nosotros nos conformamos nada más con venir, escuchar y ver, que tiene razón el pastor, tiene razón, es la palabra de Dios, pero no hay una manifestación de ese Dios poderoso en nuestra vida, que eso es lo que tenemos que orar fervientemente. Elías oró fervientemente a Dios para que lloviera y llovió. Amén. Hay que orar fervientemente a Dios para que algo suceda en nuestra vida, para que algo pase, los cielos se abran y seamos visitados con la mano poderosa de Dios. Aquel hombre iba a tener su segunda experiencia en aquella montaña. Dios le dijo que se tenía que presentar. Ahí está, ya no está solo, ahora lleva un pueblo, una cantidad de miles de personas están con él. Aquella montaña se cubre de una espesa nube, relámpagos, trueno y fuego se presentan ahí. Aquello era la manifestación del Dios eterno. Pero algo sucede ahí, y aquí es donde quiero enfocar el mensaje. Cuando el Señor le dice, sube a mí al monte. ¿Qué sucede en los versos del 24 hasta el 18? Son del verso 1 al 18 del capítulo 24. Del verso 1 al 12 vemos la historia de los que se quedan. Y del verso 12 en adelante vemos la historia de los que suben a la montaña. Y podemos ver que el Señor le dijo, conságrense.
O sea, conságrense, prepárense para el encuentro conmigo. El pueblo se lavó, se santificó, pero algo pasó que no subieron a la montaña. Algo pasó que solo se quedaron de espectadores. Miles fueron espectadores. Y eso no es porque Dios quiere que sean espectadores. A veces se nos ha metido una idea, es que es algo especial, mire, ese es un súper espiritual, algo. Hay una diferencia. ¿Y sabe cuál es la diferencia? La hambre de Dios, la necesidad de Dios, el no conformarse con quedarse de espectador. Pasar de ahí a ser un instrumento de Dios marca la diferencia a través de un encuentro sobrenatural con Dios. Amén. Y vemos en esos 12 versículos primero, el pueblo se queda a la distancia. Han salido de la esclavitud, imagínense, han salido de la esclavitud. Habían escuchado el propósito de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la actitud arrogante y prepotente de Faraón cuando escuchó, deja ir a mi pueblo? ¿Cuál era la razón de la salida? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Y Faraón cerró su mano, se endureció. Ellos sabían que tenían un encuentro con Dios, habían sido libertados, habían sido sacados con mano poderosa, pero no estaban preparados y listos para estar en la presencia de Dios. Su condición los mantenía retirados de la presencia de Dios. ¿Usted es salvo? ¿Usted ha sido perdonado? ¿Usted no tiene pecado? ¿Usted no? Pero estás en la presencia de Dios. ¿Sientes la presencia del Espíritu Santo? El himno que cantaron, que sentimos, porque la presencia del Señor está en cada momento que camino, en cada momento de mi vida. Bueno, ya fui al templo y la presencia de Dios se quedó ahí. Fíjense bien esto, porque si es así, el pueblo fue libertado, fue perdonado, se le dio para adorar a Dios. Y cuando llegaron ahí, están delante de la montaña, no pueden subir la montaña. Vemos también a los príncipes y líderes. El Señor le dice, convoca a los príncipes de las tribus, los representantes de las tribus, y 70 ancianos también participan. Los jóvenes también son enviados. Eso lo enseña desde el primer verso y el verso 5, cuando dice que los jóvenes participaron, pero no subieron. Qué tremendo es participar y estar en todo, pero no subes a la montaña. ¿Cuál es la diferencia? ¿A eso Dios nos trajo? ¿A eso Dios les había? O sea, ¿nos basta con eso? Imagínense 450 años de opresión y Dios un día los libertó. ¿No hay cosa más linda que conocer a un Dios poderoso que te bendice de la noche a la mañana, que te llena de favores y misericordia? ¿Cuántos alaban al Señor? Si Él eso puede hacer en un día, ¿qué no puede hacer en una historia? Amén. Los jóvenes participaron, hicieron todo lo que fueron parte del evento, pero se quedaron como espectadores. Oiga, yo participo, yo hago, pero eres un espectador. ¿Cuántos estamos escuchando? No, pastor, si véame, yo estoy bien involucrado, pero eres un espectador. ¿Por qué? Porque te quedas abajo. Te quedas ahí nada más. Con eso me basta, pastor, ya, ahí estoy bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando yo estaba viendo este mensaje, el Señor me abrió mi corazón, porque ese es el motivo del lugar de adoración. Cuando venimos al templo, Dios quiere que pases de ser espectador a ser una persona, instrumento de Dios en sus manos, amén, y que tu vida sea afectada. Los líderes participaron, los príncipes fueron, pero solo se acercaron y se quedaron al pie de la montaña, pero no suben, se quedan solo ahí. Viajar para tanto
y para quedarse ahí. Es como si tú viajas a la Riviera Maya y llegas ahí nada más, no puedes meter ni un dedo. Y tanto viaje y todo, y nada más para verlo y ahí nos vemos. Usted paga un paquete para todo incluido ahí, que es lo que la moda de ahora, y le dice, pues no se puede meter a la alberca, no puede comer nada, no puede bañarse, no puede oír música, no puede hacer nada. ¿Y a qué viene? A nada. Guinde una hamaca entre dos árboles y ahí quédese. ¿Cuántos de ustedes se contentarían con eso? Porque hay un precio que tú estás pagando, hay un precio que Dios pagó por tu vida, hay un precio de gracia que Dios pagó por ti, y no es para que seas espectador, es para cambiar nuestra historia, para ser un servidor de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos esa oportunidad. La Biblia nos enseña que aquellos no subieron, eran príncipes, líderes, jóvenes, pero se quedaron al pie de la montaña. Pero Josué, solamente se menciona a Josué ahí, y ¿sabe qué se dice? El servidor de Moisés, eso está en el verso 13, se le permite subir a la montaña. Oiga, aquel joven está con Moisés en aquella montaña. Él no se queda en la orilla, es un joven, pero marca la diferencia. No se dice que Josué puso una piedra, se dice que subió a la montaña, porque era servidor de Moisés. ¿Y qué significa que era el servidor de Moisés? Estaba acoplado al proyecto y al plan de Moisés. Amén. Aquel joven sube la montaña y vive aquel momento sobrenatural en aquel lugar. Era el segundo, ¿verdad? Ni el segundo, porque siempre se le conoció como el servidor de Moisés. Aquel que servía. Imagínense, cuando suben a la montaña, está cerca de la cumbre, pero hasta ahí llega. No se le permite llegar a la cumbre, él no alcanza, como decimos aquí, el pico, ¿verdad? Él no camina los últimos metros para estar en la máxima altura de aquel monte, sino se queda a la distancia. Está observando lo que está pasando con Moisés, porque no se le perdía de vista a Moisés. Estaba cerca de Moisés. Su momento no había llegado, pero aquel hombre se estaba santificando, aquel hombre estaba viviendo la experiencia con aquel hombre de Dios. Ese es un paso para acercarnos a la presencia de Dios, vivir la vida de Josué. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿quién sube a la montaña y alcanza la cumbre? Moisés. Moisés sí subió hasta la cumbre. Está donde se manifiesta la presencia de Dios. Ha llegado al lugar donde hay comunión con el Eterno. Escuche bien, está solo con Dios. Dios y Moisés están en un encuentro, no hay nadie más. Dios está transformando la vida de aquel gran hombre. Dios está haciendo algo poderoso en su vida. En dos ocasiones, en el capítulo 24, en el verso 1 y verso 12, Moisés recibe la invitación e indicación de Dios a subir. Escuche bien esto. Cuando hay una invitación de Dios, hay una indicación también. Cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar, hay una invitación, pero también hay una indicación. Deje el impío su pecado y vuelva hacia Dios y alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la indicación. Entonces a veces nosotros nos quedamos con la invitación, pero no hacemos caso de la indicación. Y esa parte es la que nos separa de llegar a la cumbre. Venid a mí todos los que estéis, ¿verdad? El Señor dijo, no hay acepción de personas, pero sí hay una indicación de parte de Dios. Cuando usted le invitan a una fiesta, ahora, ¿verdad? Ya ahora son hasta digitales, ¿verdad? Usted recibe la invitación, pero recibe la indicación. ¿Cuántos están aquí? Escuche bien.
¿Ha oído la indicación de Dios? ¿Ha entendido la invitación de Dios? ¿Ha comprendido eso? Porque eso marcará la diferencia entre que se quede como espectador y llegue a la cumbre. Imagínense, estaba yo escuchando y viendo una experiencia de un pastor que subió al monte Sinaí. Eso lo pueden ver ahí donde están los videos, en YouTube. Y aquel hombre narra cuando parte de la ciudad donde se preparan en Egipto, son 8 horas de tráfico para llegar al sur de la península del Sinaí. Pero subir la montaña es en etapas. Cuando llegan ahí, se preparan, dejan los vehículos y empiezan a subir y a caminar y llevan cargas de camellos y gente que lo va acompañando. Pero es casi un día y parte de la noche. Cuando están ahí tienen que pasar la noche. En otro video observé a alguien que cuando llega a ese lugar que está ya arriba en la montaña, pero alcanzar la cumbre se necesita un gran esfuerzo. No cualquiera llega ahí. Amén. Porque parece ser que está cerca, pero hay valles, depresiones y la montaña se hace interminable y pasas a una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay una fatiga. Por ejemplo, aquel hombre de Dios, en la madrugada se levantan para subir y le toca subir la montaña en el día. Y es una fatiga tremendo, ¿verdad? Subir muy de madrugada la montaña y alcanzar el punto de la cumbre es una angustia, se siente un dolor y él empieza a decir, es doloroso, es complicado, o sea, empieza a sentir tu pulmón que se va a reventar, tus piernas no dan, ¿verdad? El oxígeno se está terminando y ahí va uno, no hay un camino hecho, sino entre piedras, rocas y cuidado porque las rocas se pueden venir, o sea, no es un camino fácil. Pero quedarse en el valle, quedarse allí, ¿verdad? Yo soy de Cristo y Él es mi amigo. Y estar en el campamento, eso no hay problema. Pero subir a la cumbre, qué fatiga. En otro video observé otro peregrino. A las 12 de la noche se prepara para subir a la cumbre porque quiere llegar al amanecer. 6 horas, escúchenla, en la última etapa, ya para alcanzar el piquito, como decimos, se llevan 6 horas de subir y cuidándose de las piedras. O sea que aquella invitación del Señor, sube a la montaña, no es cualquier cosa. ¿Cuántos están aquí? Subir aquello representa un desafío. Pero hay que hacerlo porque ahí está la gloria de Dios. Para eso hemos llegado hasta ahí. Para eso Moisés y el pueblo habían llegado hasta ahí. Para encontrarse con la presencia de Dios. Y en 3 ocasiones, en el capítulo 24, podemos ver la actitud de Moisés al cumplir lo que el Señor le dijo. Al cumplir la invitación y al cumplir la indicación. En el verso 9, en el verso 13 y en el verso 15 vemos la acción de Moisés de subir. ¿Es complicado estar en la cumbre? Claro que sí. No es fácil. Presenta un desafío. ¿Y sabe qué? Y uno puede decir, cuando tú lees ese pasaje 24, tú dices, es que Dios los descalificó. Pero vamos a un pasaje del Nuevo Testamento, en el capítulo 12 de Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 12, verso 18 al 24. En ese capítulo, el escritor del Nuevo Testamento, Hebreos 12, 18 al 24, nos da luz de ese pasaje que había sucedido, imagínense, cientos de años atrás, más de 1000 años, 1400 años aproximadamente de diferencia
y el Espíritu Santo le da la revelación al escritor de Hebreos. ¿Qué sucedió? ¿Qué es la diferencia entre ser un espectador y subir a la cumbre? ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Escuche bien, porque es parte importante de la formación. Hebreos capítulo 12, del verso 18 al 24, ahí nos narra la diferencia. Vamos a la palabra de Dios. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad. Escuche bien eso. A las tinieblas y a la tempestad. Oiga, qué espectáculo, ¿verdad? Ardía en fuego. La oscuridad no lo opacaba, ni las tinieblas y la tempestad que estaba en aquel lugar. El sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Escuche bien esto, aquí viene la diferencia. La cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Qué tremendo es eso. Llegar para ser simplemente un espectador y no ser parte del espectáculo. Rogaron cuando oyeron aquella voz, no queremos oírla. Porque no podían. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué no la querían oír? Verso 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ahí está clarísimo. La indicación fue su mate, como decimos. Fue su jaque mate. Amén. Aceptaron la invitación. Oh, Dios te quiere salvar, Dios te quiere. Ay, gloria a Dios, sí, sí. Ah, pero cuando se le da la indicación, ay. Tan. Como que ya no. ¿Te quedas entonces en dónde? Eres un espectador. Ayúdenme, oren. ¿Se acuerdan de mí? Cuando dice la Biblia que hay que orar unos por otros, tú tienes que orar también. Y orar por mí como yo tengo que orar por ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Donde muchos o dos o tres se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, Él lo hará. La oración cooperativa transforma vidas. Si un hombre ora, Dios responde. Pero si un pueblo ora, las cosas son diferentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí está claro, porque no podían soportar lo que se ordenaba. ¿Quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. Porque ¿cómo el escritor podía saber aquello si eran 1400 años de diferencia? Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Mire, ¿por qué está raro esto? ¿Por qué deja la bestia ahí? Y hasta usa la palabra, no dice la mascota. Pero fíjense que una bestia, por muy bestia, no se acercó a la montaña. Pero era una bestia. O sea, en su incapacidad pudo detectar que había alguien sobrenatural ahí. Y el ser humano que tiene su sentido abierto, dijo, no me acerco. O sea que entre la bestia y él no había ninguna diferencia. Wow, todos se quedaron así. ¿Cuántos están aquí? Porque la bestia, por ser bestia, dijo, me quedo aquí, porque yo soy una bestia. Pero el ser humano, pensante, que ha recibido el favor de Dios, que ha recibido la gracia de Dios, que tiene la oportunidad de ser salvo, de ser hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, me quedo a la distancia. Wow. Entonces entre la bestia y él no hay ninguna diferencia. ¿Hasta dónde nos hemos degradado? Cuando la Biblia dice que nos ha hecho menor que los ángeles y nos ha coronado de gracia, de favores y misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vea esto,
Oiga, se oye duro eso, ¿verdad? Pero es la verdad. Y tan terrible era lo que se veía, mire esto. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo. Mire lo que dijo Moisés. Estoy listo, mire, yo soy el valiente, yo soy el super ungido, yo soy el super poderoso, el super Moisés. Mire lo que dice la Biblia. Y Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Aquello era sobrenatural. Pero cuando Moisés recibió la invitación, ¿qué hizo Moisés? Subió. ¿Cuántos alaban al Señor? Oiga, pastor, es que yo mire, es que aquí, sube a la montaña. Atrévete. Y dice la Biblia, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y ahí empieza la aplicación contemporánea de aquello que era una representatividad de las cosas espirituales, porque ese pasaje, capítulo 2, empieza a decirnos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero después del verso 12 hasta el final, dice, los que rechazan la gracia de Dios. O sea, ahí se parte el asunto. ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes llegan hasta la orilla? Pero no suben la montaña, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos. ¿Qué dice ahí? Hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dios espera que tú subas a la montaña, que hagas lo que hizo Moisés cuando aquel hombre recibió el mandato. Si regresamos al verso 24, mire, temblando y miedoso, ¿verdad? El Señor le dijo, sube a mí a la montaña y espera allá. Oiga, no le digo, mira, y llegando yo te atiendo. ¿A cuántos les gusta que llegue a un lugar y me tienen que atender rapidito de boletito y ya saben? Pues el Señor le dijo, sube a la montaña y vas a esperar. ¿Y cuántos días estuvo ahí? Imagínense los días que tiene que esperar allí. Y espera ya y te daré tablas. Solo en la montaña, en la cumbre se recibe, al pie solo se ve. Se contempla el espectáculo, pero no se recibe. Los ancianos se quedaron, pero vea esto. ¿Qué pasa cuando Moisés está en el monte? Verso 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó. ¿Qué bajó ahí? La gloria de Jehová. Oiga, si desde allá hasta acá habían sido libertados, ¿acaso no es diferencia estar en la gloria de Dios? ¿Verdad? 3 discípulos vivieron esa experiencia, ¿verdad? Y dijeron, Señor, aquí queremos quedarnos. Imagínense, y la gloria de Jehová reposó allí. Y dice, por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Oiga, qué terrible 6 días. ¿A dónde comía y a dónde bebía? Oye, a todos nos gusta estar en acción, ¿verdad? Pero 6 días de estar sentado. Vi esas escenas ahora y decía los peregrinos, oye, qué incómodo, aquí no dormí nada, dicen lo que dormir en el desierto y están las piedras y eso. Esto es increíble. El calor de día y el frío de noche, no pude dormir, esto es incómodo. Pero estar 6 días.
Señor, mándame a Miami. Mándame a la 5 Avenue, allá en New York. En los Campos Elíseos, allá en Francia, en París. A Dubái. Pero 6 días allí en el desierto, en la cumbre, donde falta oxígeno, donde el frío es terrible y el calor también, porque donde te refugias ahí, solo se tenían que refugiar en una hendidura, entre las rocas. Imagínense, no es que ahí hay un espacio, hay hendiduras donde para refugiarte del sol te tienes que meter parado. Imagínense quedarte, que ya no aguantas el sol. ¿Y a dónde vas? Buscas la sombrita, pero tienes que estar así, parado, y todo un día. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros pensamos que Moisés estaba en un hotel Gran Turismo, ¿verdad? Con todo incluido. Él pidió que venga una Coca-Cola. No, mejor Pepsi, Señor. O sea, y el Señor, ¡pah! Que venga un croissant, mejor un bolillo. Dice la Biblia que ahí estuvo 6 días. La incomodidad era impresionante, pero ahí estaba. Y el pobre Josué, ¿dónde estaba? En otra hendidura, a la distancia, observando a Moisés. ¿Qué le podía servir si no llevaba nada? Subir la montaña sin nada es fatigante. O sea, para subir aquellas montañas se tienen que quitar de todo porque no aguantan. Imagínense entonces, dice la Biblia, la gloria de Jehová reposó. Y vean esto, el verso 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y mire lo que dice, a los ojos de los hijos de Israel. O sea, ellos veían allá el fuego, pero no estaban en el fuego. ¿Dónde quieres estar tú? Ellos sí estaban, ¿verdad?, dándole a los frijolitos, a la machaca con huevo, al refresco de cola, de Coca-Cola, agua o lo que hubiera, de todos sabores y de todos colores, ¿verdad? Y el pobre Moisés allá arriba. Pero ahí estaba el fuego abrasador. Y vean esto, pero ahí se encontró con Dios. Y entró Moisés en medio de la nube, verso 18, cuando subió al monte y estuvo Moisés en el monte, ¿cuántos? 40 días y 40 noches. ¡Ah, caramba! 6 días esperando y el 7º día tiene un diálogo, comienza un diálogo con Dios. ¿Cuántos días estuvo platicando con Dios? A los 40 quítale 6. ¿Cuántos nos quedan? 34 días con el Señor. Si a veces usted dice, voy a pagar 4 días, dice, allá en la Riviera Maya, y se siente usted millonario. ¿O no? Se siente usted, voy unos días de vacaciones, 3 días. Yo me acuerdo, tuve una experiencia hace muchos años que nos daba risa porque conocí a un empresario cerca de Boston y platicando con mis hijas, él empezó a dialogar. Él es de origen hindú, pero ya nacionalizado ahí en Estados Unidos, tiene una empresa que hace turbinas. Y le dice, oye, ¿dónde vives tú? Le habló en inglés. Yo vivo en Tabasco, México. Qué bueno, yo voy a México. Y le dice mi hija, ¿a dónde va usted? A la Riviera Maya. ¡Oh, qué bien! Y dice, ¿y qué va a hacer ahí? O sea, voy de vacaciones con mi familia. ¡Qué excelente! ¿Y cuántos días va a estar? 30 días. Y volteé a mi hija, ¿30? ¿What? Le dijo, ¿what? Y le digo, ¿cuánto? 30 días. Y le dice, ¿y qué va a hacer? Vacacionar. Y nosotros 4 o 5 días ya éramos, Usted se cree de los ricos de México. Pues aquí imagínense, Moisés cuántos días estuvo con el Señor.
34 días. ¿Cuántos alaban al Señor? Y allí escuchó la voz de Dios y recibió de Dios. Sus manos le dieron algo. Quiero cerrar. Dios nos ha traído para subir a la montaña. Esa es la diferencia de este lugar. Dios te quiere dar, te quiere visitar, te quiere colocar algo. Y que tú tengas una vivencia poderosísima de su presencia en este lugar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición, por lo que tú eres. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida. Señor, pon tu gracia sobre nosotros. Ayúdanos a comprender lo que tú eres. Hoy estamos en este santuario donde hemos escuchado de tu gracia, de tu poder. Pero hoy a través de la gracia y del Espíritu Santo podemos entrar y estar en esa presencia. Visita a tu pueblo, Señor. Despierta nuestro corazón poderosísimo, de forma poderosa, para no quedarnos solamente viendo ni al pie de la montaña, sino queremos estar allí. Ser transformados con tu presencia, porque Moisés fue transformado. Moisés fue santificado. Moisés fue apartado, tembloroso, espantado, pero estaba ahí. Sabía que no lo merecía, que era un Dios perfecto, inmutable, pero lo invitaba y él subió a aquella montaña. No quiso perder la oportunidad de encontrarse con el Creador. No quiso perder la oportunidad de vivir aquella gran experiencia. Señor, gracias por traernos a este lugar, pero despierta nuestro corazón con tu poder. En el nombre glorioso de Cristo. Oh Dios, danos esa necesidad de tu presencia, de estar cerca de tus altares, Rey mío y Dios mío, de adorarte, de buscar tu rostro fervientemente y recibir de ti. Tú envías tu gracia, tu perdón, tu misericordia, tu bendición. Oh Dios mío, oh Padre mío, te adoramos. Transfórmanos con tu poder. En el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón a ti, Señor Jesús, y te adoramos a ti. Amén.